indicándole que estudió, simplemente eso. Bien, ya hemos implementado esto, vamos a implementar ahora estos dos de aquí. Nuevamente, nos vamos al paquete, le decimos nueva clase, y esta vez vamos a hacer un administrador. ¿Ok? Y aquí, tal vez veríamos herencia múltiple, ¿no? Le decimos que va a heredar ¿de quién? De empleado. Y al decirle que está heredando de empleado, lo que les comentaba anteriormente, también está heredando implícitamente de la clase persona, ya que empleado hereda de persona. Y esto es la herencia multinivel, ¿ok? Es una forma de ver la herencia múltiple en Java. Lo que el docente les comentaba, ¿no? Es la herencia jerárquica. Bueno, pues, entonces, ¿qué tiene mi clase administrador? Tiene todo esto. Tiene un jefe y también tiene lo que le vamos a poner a continuación. Tiene una variable que se llama puesto, un atributo puesto. Private, nos dice que es de tipo cadena, string, y va a ser puesto. Listo, vamos a generar su constructor. Como pueden ver, lo ha generado, pero no ha tomado en cuenta la variable que acabo de crear, puesto. Lo vamos a poner manualmente. Listo. Entonces aquí también lo ponemos. This.puesto va a ser igual a puesto. Bien, ya tenemos nuestro constructor, tenemos nuestros atributos, nos faltan los getters, setters y después nos falta de especialidad si es que tuviera. Entonces ponemos alt insert o le decimos que genere los getters y setters. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Tendríamos que implementar el método que me dice aquí, administrar. Entonces vamos a poner public void y el método es administrar. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como hemos dicho, no vamos a desarrollar lógica en esta clase, simplemente vamos a implementar todo lo que me pida. Le vamos a enviar un mensaje que administro. Con eso hemos acabado esta clase. Y vamos a hacer ahora esta otra clase. Se llama profesor. Todo esto no nos sirve. Nos dice que esta hereda de la clase empleado. ¿Listo? ¿Y qué atributos tiene que son solo de un profesor? La carrera en este caso. Le ponemos string y carrera. Y tiene que ser encapsulado. Private. ¿Qué más tenemos que hacer? Definir su constructor. Le ponemos constructor. Y ahí está. Como han visto, si lo ponemos desde insertar el constructor, desde que nos lo genere, nos los hace todo completo, incluido invocando a la clase, al método super de la clase patria. Esto ya está invocando a ambos métodos, por si acaso, tanto a este, perdón, del estudiante, ¿verdad? Tanto al estudiante y este estudiante, fíjense, a su vez está invocando al método de la clase persona, a esto de acá. Entonces ya estamos viendo lo que les comentaba, la herencia multinivel. Pues bueno, ahora lo que nos falta es insertar los getters y setters. Ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que hacer su método de especialidad. Entonces decimos public. En este caso también es void. Y va a ser su nombre enseñar. Tengan en cuenta lo siguiente. A veces la ñ genera problemas en algunas versiones de NetBeans o cuando cambiamos de un IDE a otro, ¿ok? Así que en este caso no me está dando error, pero si ustedes tienen alguna versión diferente de la que yo tengo, es probable que les dé algún error, ¿no? Con respecto al nombre simplemente.
Para omitir esos errores, ustedes le cambian el nombre en caso de que si les quieran, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, le decimos lo mismo, ¿no? Y le vamos a decir que enseñó. Y básicamente eso es la implementación con respecto a la herencia simple. Como han visto aquí, la idea de este primer ejercicio, de esta clase, va a ser simplemente mostrar cómo implementamos todo lo que necesitamos, usando los operadores necesarios, ¿no? No vamos a desarrollar lógica, como les comentaba. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Todo claro, Auxi. Ok, chicos. Bien, entonces vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Va a ser algo más extenso. Tenemos también una jerarquía de clases, las cuales tienen las siguientes clases que podemos ver ahí. Tenemos una interfaz, lo he puesto de esta forma, con una I ahí, una interfaz que se llama aritmética, una interfaz que se llama álgebra y otra que se llama geometría. Cada una de estas tiene métodos abstractos. Y aquí ya vamos a hacer uso de lo que se llama herencia múltiple, ¿ok? Herencia múltiple simulada con las interfaces. Pero también vamos a ver, va a ser necesario para este ejemplo que definamos lo siguiente, lo que se llama agregación, ¿ok? Esto no lo estudiamos en esta materia, pero van a ver que ya lo hemos usado implícitamente en anteriores ejercicios, así que no creo que haya mucha dificultad. Lo único que les comento es que esto no es herencia. Como han visto, el símbolo de herencia es una flecha, de esta forma, indicando que parte de la clase hija y apunta a la clase padre, ¿ok? Eso es la herencia. Esto de acá, como ven, es un rombo, ya no es una flecha, ya no es un triángulo. Esto ya no es herencia, simplemente agregación. Y la agregación simplemente indica que esta clase va a estar contenida dentro de esta, no heredada, simplemente contenida o invocada, o por lo menos una instancia de esta clase está dentro de esto, ¿ok? Eso nomás. Lo mismo aquí, miren, tenemos agregación de agregación y a la vez agregación. Esto también va a tener aquí. Estas flechitas son nuestras herencias, ¿ok? Bueno, vamos a implementar esto de aquí. Para eso vamos a cerrar todo lo que hemos hecho. Vamos a decir que se guarde. En este caso, como han podido ver, no hemos hecho uso de la clase principal, ya que no hemos invocado nada. Pero si quieren invocar ustedes, recuerden, se generan primero el objeto. El objeto, en este caso, si quieren un estudiante, se generan el objeto de tipo estudiante y a través del estudiante pueden acceder a todos los métodos que ha heredado ese estudiante, ¿ok? Pero todo a través del objeto. En este caso no lo estamos haciendo porque solamente es visualizar qué es lo que va a tener, ¿ok? Bueno, ahora nos vamos a crear nuestro siguiente ejercicio. Va a ser el ejercicio 2. Esto lo vamos a bajar para aquí abajo. Bien, por defecto nos los ha creado nuestra clase principal con el mismo nombre del proyecto. No lo he modificado, pero bueno, lo vamos a dejar ahí ya que no nos interesa. Ahora vamos a crearnos, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Una interfase, ¿ok? En aquí tenemos lo que Java en NetBeans nos proporciona este modelo, en este caso es Java Interface. Lo ponemos ahí y nos está diciendo el nombre de nuestra interfase. Habíamos visto que se llama aritmética. Tenemos tres interfaces, aritmética, álgebra y geometría. En este caso vamos a poner primero esta de acá. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros vamos a escribir todo el código que esta clase debe tener. Chicos, se va a cortar el tiempo por si acaso. En un momento les voy a enviar el siguiente link para la siguiente sesión, ¿ok?
mediante el uso de un comando que no lo vamos a ver por ahora porque he visto que el docente no ha tocado eso, entonces no lo vamos a ver. Simplemente quería comentarles aquello por si ustedes se topan con eso, ¿ok? Ahora entonces lo que vamos a hacer es definir nuestra interfase. Y como les había dicho, no tiene métodos explícitos, solo existen prototipos de los métodos. Y la pregunta es la siguiente, ¿existirá o tendrán atributos? Sí, pueden tener atributos, ¿ok? Pueden tener atributos, pero estos atributos son considerados como estáticos y finales, aunque no nosotros lo pongamos de esa forma, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea estático? Recuerden que pertenece a la clase, que no va a pertenecer al objeto. ¿Y qué quiere decir que sea final o final? Quiere decir que es una constante que no va a cambiar su valor en ningún momento. Y si nosotros queremos cambiar su valor de una variable que sea de tipo final, nos va a generar un error, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Como vemos aquí, ninguna de nuestras interfaces tiene atributos, por lo tanto no vamos a poder ver eso. Lo que sí tienen son métodos. Como sabemos, sus métodos son abstractos. Entonces definimos, ¿no? Tiene un método, le vamos a poner void, y se llama sumar. ¿Y qué quiere decir eso de prototipo de método? El prototipo de un método básicamente lo único que tiene es el tipo de retorno, el nombre del método y los argumentos que requiere el método. ¿Okay? Simplemente eso, no tiene definido su cuerpo. Como recordarán, un método definido nosotros poníamos de esta forma, ¿no? Aquí nosotros entre los paréntesis escribíamos todo lo que iba a realizar, pero que sea prototipo nos indica que simplemente va a estar declarado, ahí simplemente. Y aquí ponemos los atributos, los argumentos sin necesitar. En este caso estamos viendo que ninguno necesita, por lo tanto va a ser simplemente eso. El siguiente se llama void start y también es prototipo. Adicionalmente le podemos poner que sea público, lo vamos a dejar en esta forma así para facilitar. Recuerden que si no le ponemos nada, el modificador de acceso que toma es el predeterminado y el predeterminado nos dice que ese método o ese atributo va a ser accedido desde el paquete donde está esa clase. Por ejemplo, como no le he puesto nada, ese método sumar, ese restar, cuando simplemente va a ser accedido desde este paquete. Si yo me creo otro paquete y quiero accederlo desde ahí, no se va a poder porque no lo he puesto público. Bien, entonces vamos a continuar. Void multiplicar. Ahora vamos a tener un void dividir. Y básicamente eso es lo único que va a tener nuestra interfaz aritmética. Ahora nos vamos a crear nuestra siguiente interfaz. Nos vamos nuevamente, estamos en NetBeans, New, y elegimos Java Interface. Y le damos el nombre que necesita. En este caso, álgebra. ¿Y qué deberíamos hacer? Aquí, escribir el prototipo de cada uno de estos métodos. ¿Okay? Entonces ponemos void suma de polinomios. ¿Qué pasaría si este deberías retornar algún valor? Esto ya no sería void, ¿no? Por si no me están comprendiendo. Por si acaso, este void me indica que no retorna nada. Aquí, como ven, en el anterior caso estaba más explícito, ¿no? Lo hemos puesto con nulo. Aquí no está muy explícito, pero lo vamos a entender de esa forma. Si es que tuviera que retornar algo, aquí estaría explicado, ¿ok? Por eso es void. El siguiente es multiplicar polinomios. Bien, y tenemos uno más que es hallar raíces. Entonces va a ser void listo, ya tenemos nuestro
nuestros prototipos, tenemos por último una última interfaz. Y lo vamos a escribir. Java Interface, se llama geometría. Borramos todo esto. Y aquí escribimos los prototipos nuevamente. Void, área. Y el otro prototipo va a ser el perímetro. Bien, esta interfaz solo tiene esos dos métodos. Ahora vemos y analizamos un poco, ¿no? ¿Se pueden fijar qué es lo que realiza este diagrama? Creo que era empezar por ahí, pero bueno, vamos a empezar explicando un poco qué es lo que realiza más o menos. Tenemos estas tres interfaces, si se fijan, una interfaz aritmética, álgebra y geometría, las cuales tienen diferentes métodos. Las interfaces, por lo general, nosotros vamos a crear cuando queramos generar una plantilla un modelo, un molde que tengan las demás clases que van a implementar a esta interfaz. Es decir, algo en común que los demás van a tener. ¿Ok? Y como podemos ver aquí, aritmética, una calculadora tiene que implementar los métodos que va a tener aritmética, es decir, que tiene que poder sumar, restar, multiplicar y dividir. Además, la calculadora, como ya no es interfaz y es una clase, tiene que tener por lo menos estos datos, ¿no? Estos atributos, un número 1, un número 2 y un resultado. Y de cada una de estas va a tener sus getters y setters, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una calculadora algo especial, ya podemos decir que esta, además de ser calculadora, además de tener lo básico, por eso está heredando, va a tener la funcionalidad de realizar operaciones algebraicas. Por ejemplo, va a tener la posibilidad de sumar polinomios, multiplicar polinomios y hallar las raíces de esos polinomios. Tal vez también va a poder realizar operaciones geométricas como ser hallar el perímetro o el área de una figura. Pero para eso, si se dan de cuenta, para realizar esas operaciones, ¿qué necesita? Necesita los polinomios. Por eso estamos creándonos aquí objetos de tipo polinomio, que va a ser P1, P2 y un polinomio resultado. ¿Y qué son estos polinomios? Son simplemente clases. ¿Un polinomio de qué está compuesto? Está compuesto de términos. Por eso he puesto un vector de términos aquí. Y este término, ¿qué es? Simplemente es otra clase. Aquí está. Un término de qué está compuesto, de coeficientes y de exponentes. Básicamente es lo que tiene cada término. Y a la vez un polinomio, a la vez que tiene todos los términos, también tiene la cantidad de términos, ¿verdad? Entonces eso es necesario para que una calculadora pueda hacer operaciones con polinomios. Y por otra parte, si nosotros queremos sacar el área o perímetro de una figura, ya que si nosotros implementamos la interfaz geometría en nuestra clase calculadora especial, necesitamos obviamente la figura como tal. Y aquí fíjense, tenemos la figura y la figura prácticamente nos va a indicar qué tipo de figura es, si es una figura circular, si es un triángulo, un rectángulo y demás, ¿no? Y fíjense, el concepto se amplía aún más. Dependiendo del tipo de figura, nosotros podemos decir que esta clase herede a su vez, no sé, herede de una clase círculo, de una clase rectángulo, y ahí va a haber una herencia múltiple, ¿ok? Y ahí ya podemos usar otra vez interfaces. Como ven, es amplio el desarrollo de un determinado proyecto. Y esto es una forma de hacerlo. Y fíjense por aquí, a la vez de calculadora va a heredar una subclase que se llama celular simple. Por ejemplo, un celular simple, ¿qué es lo que tiene? Una calculadora simple también con las operaciones aritméticas, ¿no? Y a su vez puede tener un modelo, el número telefónico y cosas simples, ¿no? Pero un smartphone, por ejemplo, los actuales, ¿qué es lo que ya tiene? Ya tiene una calculadora por lo general más sofisticada, ¿no? Que realice ya diferentes tareas más complejas, como lo hemos definido aquí. Y también tiene un número, tiene su RAM, tiene su modelo, tiene ya un sistema operativo y un PC
también puede heredar de esta calculadora especial, ya que un PC también puede realizar todas esas operaciones. También, bueno, esta parte está mal, aquí no tendría un número, ¿no? Aunque tendría otro tipo de números, tal vez el número IP y demás cosas. Tiene un RAM, tiene un modelo, un sistema operativo, tiene un tipo de microprocesador y muchos otros atributos. Y aquí lo he puesto de esta forma porque esto se puede extender aún más, ¿ok? Pero fíjense en esta parte de acá. Miren, este tiene un modelo, tiene un número, este tiene un número, este tiene un modelo, este tiene un número y este tiene un modelo. ¿Se fijan? Los tres comparten dos características similares. ¿Qué podíamos haber hecho ahí? Podíamos haber generalizado, es decir, podíamos haber extraído el número y el modelo, número y modelo, número y modelo, y generarnos una interfaz, tal vez, una interfaz por aquí, la cual hagan que cada uno de estos herede de ahí, para no estar definiendo en cada uno de ellos por separado. En otras palabras, la herencia es como una factorización de nuestras clases. Aquí lo he hecho justamente eso para notar ese caso, ¿no? Cuando nosotros tenemos clases con atributos similares, nosotros podemos factorizar sus elementos en común y esa va a ser una clase padre, ¿ok? ¿Se fijan, no? Entonces, de esa forma también ustedes ya pueden ampliarlo y aplicar en sus respectivos proyectos y tareas, ¿no? Bien, una vez explicado eso, vamos a continuar implementando lo que necesitábamos. Ya hemos implementado estas tres interfaces, ahora tenemos que implementar esta clase de acá, la clase calculadora. Para eso nos vamos a nuestro ejercicio, a nuestro paquete, le decimos nueva. En este caso ya no va a ser interfaz, sino va a ser una Java class. ¿Cómo se debe llamar? Calculadora. Borramos todo esto que no nos hace falta. Y aquí le vamos a decir qué atributos debería tener. Va a ser de tipo private, modificador de acceso private de tipo entero y va a tener un número 1. Vamos a copiar y pegar esto. Número 2 y va a tener un resultado. Y recuerden que debe pasar que esta clase debe heredar de aritmética. En otras palabras, debe implementar los métodos que aritmética define, ¿ok? Por lo tanto, vamos a poner aquí, cuando nosotros queremos heredar de una interfase, ya no usamos el extends, usamos el operador implements. ¿Okay? Y aquí ponemos ya el nombre de la interfase. ¿De qué interfase estamos hablando? De aritmética. Y siempre va a pasar este error. Y este error ya lo hemos visto en anteriores ejercicios, en especial cuando estábamos desarrollando nuestras interfaces gráficas, cuando usábamos las interfaces Mouse Listener, hemos usado el Motion Listener, y esos justamente eran interfaces al igual que nosotros hemos creado, pero a diferencia de esto es que lo otro lo han implementado ya los desarrolladores de Java. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué me dice? Que la calculadora no es abstracto, por lo tanto tengo que sobreescribir los métodos que está heredando de aritmética. Entonces pongo aquí, en Eclipse es poner el cursor ahí y me aparece aquí las opciones. En NetBeans es irse aquí al poquito de la izquierda, presionar y elegimos esto. O lo podemos hacer manual, ¿ok? Pues básicamente es esto, miren, no los implementa. Esto de acá ya no es un prototipo. ¿Recuerdan cuando era prototipo? Aquí tenía un punto y coma simplemente. Aquí ya no es un prototipo, aquí ya tiene cuerpo. Ya está implementado. Y aquí es donde vendría la lógica de programación, si acaso. Todo esto son código que NetBeans nos los genera. Eso es lo malo de NetBeans. A veces genera cosas que no queremos. Y como les digo, aquí va a venir la lógica de programación. Por ejemplo, aquí como son simples, lo vamos a hacer esto. Vamos a decir que el resultado va a ser igual al número 1 más el número 2. Simplemente eso, ¿ok? Eso copiamos para cada uno de estos métodos. Estamos obligados a implementar.
esta es la implementación, ¿no? Y al momento de implementar, ustedes ya tienen que tener en cuenta todo lo necesario que requiera. Por ejemplo, para sumar es necesario esto y se acabó, ¿no? Para restar esto de acá, para multiplicar esto de acá, para dividir, esto no es suficiente porque estamos propensos a cometer división entre cero y la división entre cero no está definida como lo sabemos. Por lo tanto, aquí ustedes ya verán si usan un if, si usan un try catch o como ustedes lo vean, ¿no? Eso ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Bien, una vez que nos pide implementar, vamos a también generar por aquí su constructor. Va a estar con todo y lo vamos a generar, ¿ok? Y obviamente vamos a poner sus getters y sus setters. Aquí tenemos los getters, setters. Y si se fijan, los de especialidad, ¿qué vendrían a ser? Los de especialidad vienen a ser los métodos que ha heredado de la interfaz. Si se fijan aquí, estos vienen a ser los métodos de especialidad. Bien, ya tenemos nuestra clase calculadora. Ahora vamos a hacer nuestra clase calculadora especial. ¿Será que podemos hacer esto? No, por el momento no. ¿Por qué? Porque para definir esto nos está diciendo que tiene como atributos tres objetos que se llaman P1, P2 y P3 de la clase polinomio. Y además necesita un objeto que se llama F de la clase figura. Entonces necesariamente necesitamos este polinomio y esta clase figura. Por lo tanto, vamos a ir primero a definir polinomio. Pero para definir polinomio, ¿qué necesito? Necesito la clase término y necesito estas variables. Esto ya son variables primitivas, no hay problema, pero la clase término yo no tengo, ¿verdad? Entonces, primero necesito definir la clase término y está aquí. Y esta clase término es básico, ¿no? Tiene dos atributos que son variables primitivas o tipos de dato primitivo. Entonces, vamos a empezar por aquí. Una vez que tengamos esto, implementamos esto y una vez que tengamos esto, y lo implementamos, esto nos faltaría y después implementamos esto. Entonces, vamos aquí, le ponemos nueva clase y nuestra clase se va a llamar término. Borramos todo esto de acá. Y término, fíjense, no hereda de nada, es independiente. Por lo tanto, vamos a ponerlo private int coeficiente. Tenemos su otro atributo, private int exponente. Y aquí un poquito, ¿no? ¿Cuál es la importancia de poner private? Como les mencionaba anteriormente, es para restringir el acceso. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos private y nos olvidamos de poner los getters y los setters? Si hacemos eso, no vamos a poder actualizar ni leer los valores que tengan estas variables, estos atributos. Es por eso que si nosotros lo encapsulamos, es necesario tener métodos que nos permitan acceder al valor de esos atributos y métodos que nos permitan actualizar el valor de esos atributos. Y justamente esos son los getters y los setters, ¿ok? Aunque también podemos actualizar por el constructor, pero eso al principio. Después ya no lo podemos volver a usar el constructor, a no ser que queramos otro objeto, ¿no? Primero, entonces, vamos a definir nuestro constructor con los dos campos que tenemos ahí. Ahora vamos a definir los getters y setters y lo vamos a autogenerar con la herramienta de NetBeans. Tenemos constructor, getters, setters y básicamente eso. En este caso no vamos a hacer ningún método de especialidad. Si quieren, ustedes lo hacen, ¿no? Por ejemplo, pueden poner un método mostrar donde les muestre el término, no sé, con el signo de elevado y demás cosas, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno cómo quiere presentar. Ahora vamos a implementar nuestra clase polinomio. En aquí, como han visto, necesitamos un vector y este vector tiene que contener variables u objetos de tipo término. Tienen que tener variables de la clase término, de la que acabamos de crear. Entonces, ¿qué debe pasar? Y aquí vamos a poner un private
Recuerden, ¿cómo declaramos el modificador de acceso? Después viene el tipo, pero ¿de qué tipo va a ser? De tipo término. Y después viene los corchetes que nos indica que va a ser un vector de esto. Y aquí, ¿qué vamos a poner? El nombre de mi vector. Digamos ter, como está allá. Y esto va a ser igual, y aquí le asignamos la cantidad de objetos que va a tener, o de momento lo vamos a dejar ahí. En el constructor lo vamos a inicializar. Y además tiene un private int, número de términos. Ahora sí vamos a hacer el constructor. Y fíjense, vamos a crear el constructor autogenerando por NetBeans y vamos a ver que genera de una forma, no la que yo quiero, la verdad. Fíjense, ¿qué está haciendo? Está recibiendo un vector. ¿Y qué está haciendo? El vector lo está agregando al vector que ya está aquí. Pero la verdad yo no quiero que sea de esa forma. Yo lo único que quiero es que reciba la cantidad de términos y que esto de acá se dimensione para esta cantidad de términos. Simplemente quiero eso. Y después ya estaré añadiendo uno a uno el vector mediante tal vez un método leer, ¿no? Eso ya va a depender después de cómo lo desarrollemos. Por lo tanto, vamos a modificar esto. Vamos a pedir solo el número de términos. Y aquí vamos a decir que mi vector, que se llama ter, va a ser igual a un nuevo vector de términos. Y aquí le voy a pasar la cantidad de objetos que va a tener. En este caso, esto. ¿Okay? Bien, entonces ya tengo mi clase polinomio. Adicionalmente podría poner aquí los getters y los setters. ¿Listo? Y si queremos, como saben, poner algún método de especialidad, como ser mostrar en esta ocasión ya todos los términos del polinomio. ¿Okay? Aquí se están guardando todos los términos, por si acaso. Entonces, podríamos trabajar con eso. Bien, una vez que ya tenemos el polinomio definido, tenemos que tener para diseñar o para crear nuestra clase calculadora especial, tenemos primero que definir la clase figura, ¿ok? Entonces vamos a crear esa clase. Se va a llamar figura. No hereda de nada, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer aquí es poner sus atributos que nos indiquen. En este caso un private string que se llama tipo figura. El tipo de figura que va a tener. Simplemente eso, creamos su constructor. Creamos sus getters y sus setters. Y un método de especialidad si es que nosotros quisiéramos, o varios métodos, dependiendo, ¿no? Ahora ya tenemos todo lo necesario como para nosotros realizar nuestra calculadora especial. ¿Por qué? Porque para realizar nuestra clase calculadora especial necesitamos 3 objetos de la clase polinomio. Ya lo hemos definido la clase polinomio. Necesitamos realizar o definir una variable, un objeto llamado f de la clase figura. Acabamos de crear la clase figura. Necesitamos las interfaces álgebra y la interfaz geometría de las cuales va a heredar esta calculadora. Ya lo hemos hecho a un principio, por lo tanto ya tenemos todo lo necesario. Y aparte, nos dice que va a heredar de la calculadora que hemos diseñado previamente. Como ven, tenemos todo, ¿ok? Entonces nos vamos, ponemos nuevo Java class, porque es una clase. Se va a llamar calculadora especial. Tengan en cuenta que no puede haber nombres repetidos, por eso me estaba dando aquí una advertencia, porque ya tengo una clase llamada calculadora. Y tampoco puedo separar por espacio, por si acaso, lo voy a poner junto ahí. Y ya tengo mi clase. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener 3 objetos de la clase polinomio. Entonces aquí voy a definir
Primeramente va a ser private. Polinomio, el polinomio 1. Copiamos y pegamos. Este va a ser el polinomio 2 y este va a ser el polinomio resultante. ¿Qué más tengo que tener? Un objeto de la clase figura. Y el objeto se llama f. Y además, ya hemos definido todo esto, pero tiene que heredar de álgebra y tiene que heredar de geometría. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos viendo la herencia múltiple. ¿Por qué? Porque esta clase ya no está heredando de un solo padre, está heredando de este y está heredando de este. Y a su vez está heredando de este. Miren, tiene 3 padres, entonces ya es herencia múltiple. Lo podríamos hacer tal vez con herencia multinivel, se puede hacer eso. ¿Cómo lo haríamos? Que esto, por ejemplo, este que sea la clase padre, este después haríamos que herede de esto y este que herede de esto. Sería una solución, pero ahí ya no podríamos trabajar con interfaces, ya trabajaríamos todo con clases, ¿ok? Sería una forma, pero aquí el objetivo es ver también el uso de la herencia múltiple. Por eso vamos a hacer esto. Ahora, como son interfaces, yo tengo que usar el método o el operador implements. Y aquí ya tengo que indicarle de dónde voy a implementar o de qué clases va a heredar. En este caso vamos a heredar de álgebra. Y para indicarle el siguiente padre, yo separo por comas. Le voy a decir que va a implementar la interfaz geometría. ¿Ok? Ahora me está dando un error. ¿Por qué? Porque como son interfaces, estoy obligado a implementar sus métodos, los métodos abstractos que esta tiene. Pongo aquí y le digo implementar todos los métodos abstractos. ¿Listo? Fíjense una cosa. Miren, una opción me dice eso y la otra opción que me dice hacer a la clase calculadora especial abstracta. ¿Qué característica tiene una clase abstracta? Que por lo menos uno de sus métodos sea abstracto. ¿Y qué quiere decir que uno de sus métodos sea abstracto? Que no tenga cuerpo. Si yo hago esa opción, lo que va a pasar es que se va a omitir el error porque ya va a contener métodos abstractos. Y no es el objetivo en este caso del ejemplo, por lo tanto vamos a implementarlos. Y aquí está, miren, está implementando todos. Estos dos primeros, estos dos del último, perdón, ¿de dónde provienen? El área y el perímetro de la clase o de la interfaz geometría. Estos otros de acá, ¿de dónde provienen? De la interfaz álgebra. ¿Se fijan? Es algo similar. Nuevamente les menciono que es algo similar, bastante similar a lo que veíamos cuando trabajábamos con los eventos de ratón. Bien, para implementar, como saben, lo único que nos digan si alguien nos dice implementar es esto, basta con esto. Eso es la implementación. Obviamente aquí ya nosotros podemos desarrollar la lógica necesaria, ¿no? Pero implementar basta con esto. Bien, como les había dicho, aquí no vamos a desarrollar lógica, tal vez en algún posterior ejercicio tomemos este mismo ejemplo. Pero aquí ya vendría toda la lógica, ¿no? Es decir, que tendríamos que sumar lo que tiene este polinomio. Recuerden que esta clase, fíjense, tiene un vector. ¿Y cómo podemos acceder a ese vector? A través de sus getters. Por ejemplo, aquí tengo get. Fíjense, ¿qué me retorna? Aquí tengo, miren, ¿qué me retorna? Un vector de términos. ¿Se fijan? Entonces, a través de eso puedo yo acceder y a través de eso ya tal vez puedo sumarlos, ¿no? Y recuerden, para sumar polinomios, ¿qué pasa? Tengo que igualar sus exponentes, es decir, su exponente de un término tiene que ser igual al otro y recién los puedo sumar. Todas esas operaciones ustedes ya la implementan si es que desean, también para el área, en este caso, dependiendo al tipo de área. Fíjense al tipo de figura, perdón, ustedes ya aplicarán una u otra fórmula. Si es un círculo, aplicarán el área de una circunferencia. Si es un rectángulo, el área del rectángulo, el perímetro y demás, ¿no? Ahorita solo estamos haciendo un bosquejo de cómo va a ser
cómo va a estar estructurada nuestro proyecto. Bien, como se han fijado, ya tenemos esto de acá, ya hemos hecho esto de acá, nos falta ahora estas tres últimas clases. Pero aquí ya hemos hecho uso de la herencia múltiple. Ahora vamos a hacer lo final. Vamos a crearnos una clase celular simple. Y vamos a hacer que herede. Le vamos a decir extends. ¿Por qué ponemos extends y no implement? Porque calculadora no es una interfase. Calculadora es una clase, por si acaso. Cuando queremos heredar de una clase, necesitamos usar extends y estamos obligados a heredar de una sola. Ah, perdón, aquí me está faltando si no me equivoco. Así, fíjense. Fíjense, calculadora especial, a la vez que implementa esto, hereda de calculadora, porque también tiene que hacer operaciones aritméticas. Aquí una alternativa tal vez sería que, una alternativa puede ser que también heredemos, ¿no? De aquí implementemos esta interfaz. Pero si hacemos eso, vamos a tener que sobreescribir también sus métodos, aquí el sumar, el restar, el multiplicar y el dividir. Pero como ya lo hemos hecho en aquí, ¿para qué hacer nuevamente? Entonces le decimos que herede de calculadora. Le decimos extend calculadora. ¿Ok? ¿Qué error me está dando? Vamos a ver. Allá. Como estamos haciendo de una calculadora, me está indicando que el constructor tengo que invocarlo, ¿verdad? Entonces ponemos aquí el constructor. Y en este caso, vamos a ponerlo con todo esto. No es muy apropiado hacer lo que estoy haciendo, ya que esto es una clase. Sería mejor leerlo directo, término a término y recién asignarlo. Pero en este caso, para facilitar todo eso, lo vamos a dejar ahí. Y además, miren, está pidiendo un N1, un N2 y un res. ¿De dónde ha salido eso si yo aquí no lo he declarado? En ningún momento lo he declarado. Está heredando de la calculadora que hemos definido más antes, de aquí, ¿se fijan? Y está invocando a su constructor. ¿Y por qué no invoca al constructor de álgebra y de geometría? ¿Por qué no está invocando? Porque una interfase nunca va a tener un constructor, ¿ok? No va a tener un constructor. Y es justamente por esa razón, porque no tiene un constructor, porque una interfase nunca puede ser instanciada. Yo no puedo instanciar, por ejemplo, yo quiero crearme un objeto de la clase álgebra. No puedo, a no ser que sea una clase anónima. Eso ya les he hablado también en unas anteriores clases. Mediante una clase anónima puedo definir el funcionamiento, pero solo sirve para que realice una tarea en un determinado lugar del código. Por ejemplo, aquí, si yo quiero usarlo aquí afuera o en otra clase, no se va a poder. ¿Ok? Bien, ya hemos hecho eso. Vamos a seguir entonces lo que tenemos aquí. Y esto tenía que heredar de calculadora. Y lo mismo, ¿no? Me está pidiendo que yo invoque al constructor. Pero antes de hacer eso, lo vamos a generar con NetBeans. Vamos a poner string, que va a ser privado. Y vamos a ponerle un modelo. Vamos a poner mod simplemente. Además tiene un private int su número. Aquí lo que vamos a hacer es crear el constructor. Como ven, ya me lo ha creado el constructor, pasándome todo lo que necesita. Lo vamos a usar para que nos lo genere con todo completo. Le vamos a poner aquí constructor con todo. Y aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es sus setters y getters. Ponemos setters, getters, de todo. Y ya lo tenemos. Si necesitara un método de especialidad, lo ponemos. Bien, ahora vamos a implementar las últimas dos clases que nos está faltando. Auxi, una consulta, disculpe. ¿Sí? El método de especialidad que menciona Sí. en anteriores clases hicimos, aparte de los constructores getters y setters, ahí abajo pusimos public void.
eso vendría a ser el de especialidad. Sí, sí, en el anterior ejercicio, ¿no ve? Por ejemplo, Sí, aquí, esto de acá es su método de especialidad, el cobrar, digamos, el asistir. Y eso va a depender de lo que tu ejercicio te pida. ¿Qué tal si te decía en este ejercicio? O sea, hacer que tanto estudiantes como profesores como administradores tengan un método o que te diga que tengan la posibilidad, digamos, te puedo decir, de enviar un mensaje indicando su nombre, algo así, o indicando o realizando un saludo, algo así te puedo decir. Entonces, ese método ya va a ser de especialidad. ¿Por qué? Ya no es ni constructor, no es ni getter, ni es ni setter. ¿Okay? Entonces, algo ya. que Está realice bien, una tarea en gracias. específico es eso. Ok. Está bien, gracias, Auxi. Nada, de nada. Vamos a continuar entonces. Ya nos queda poco tiempo, chicos. Supongo que vamos a acabar ahí. Lo voy a tratar de acabar hasta donde podamos. En cuanto pueda, yo lo voy a subir al Classroom para que los revisen y los que no han podido estar lo vean también después. Bien, continuando, pero tenemos que aquí vamos a tener un private int número su RAM un modelo y va a tener un sistema operativo. Y aquí es lo que les decía, fíjense, tiene el modelo y tiene el número. Y este también tiene un modelo y un número. Tal vez hubiera sido conveniente que ustedes se creen una clase que contenga modelo y número, para que ya no estemos definiendo en cada una de estas, ¿no? También sus getters y sus setters vamos a hacer para cada una de estas, entonces no es muy conveniente. Tal vez hubiera sido conveniente realizar lo que les decía. Y esto tiene que heredar, recordemos, de la calculadora especial. Y si hereda de calculadora especial, tenemos que invocar a su constructor. Por lo tanto, ponemos alt insert y invocamos a su constructor y le decimos con todo y listo. Adicionalmente, creamos sus getters y sus setters. Pues bueno, chicos, el tiempo se nos va a cortar en cualquier momento. Si tienen preguntas, mejor si me las hacen antes de las 12, ya nos quedan unos 20 minutos en el WhatsApp. Lamentablemente después yo también tengo clases, no voy a poder atenderlos, pero vamos a quedar ahí por ahora ya. Nos falta simplemente esta clase, como han visto va a ser similar a esto, simplemente que va a tener unos cuantos atributos más y nada más. Ok, chicos. Recordad nuevamente si hay preguntas por el WhatsApp. Está bien, gracias, Auxi, más bien. No, de nada, chicos.